Mientras América veía romances perfectos en pantalla grande, detrás de las mansiones de Beverly Hills, se vivía una realidad que haría sonrojar hasta al código Hays, contratos matrimoniales que eran puro teatro, parejas que compartían cama con quien quisieran mientras posaban juntos para las revistas, y estudios que pagaban millones por mantener bocas cerradas. El Hollywood dorado no brillaba por su moral, brillaba porque sabía esconder muy bien la suciedad. Lo que viene no es apto para quienes prefieren seguir creyendo en los cuentos de hadas. Las fiestas en la mansión de Mulholland Drive de Flynn no aparecían en ninguna columna de chismes, pero todo Hollywood sabía lo que pasaba ahí. Su esposa, la actriz francesa Lily Damita, no solo toleraba las aventuras de su marido, participaba activamente en seleccionar compañía para ambos. Los fines de semana se convertían en encuentros donde las reglas tradicionales no existían, y donde actrices jóvenes descubrían que el camino hacia un papel podía pasar por la piscina de Flynn. Damita lo llamaba comprensión europea cuando los reporteros se atrevían a insinuar algo. El actor llegaba a los rodajes contando abiertamente sus conquistas de la noche anterior, mientras su esposa almorzaba con las mismas mujeres sin inmutarse. Durante el rodaje de Captain Blood, el equipo técnico apostaba sobre cuánto tardaría Flynn en llevarse a alguna extra a su camerino, usualmente con el conocimiento y la bendición de Damita. Cuando finalmente se divorciaron en 1942, no fue por infidelidad, eso estaba acordado desde el principio, sino porque Flynn se negó a seguir compartiendo sus ganancias. El matrimonio había sido un contrato de negocios donde el afecto era opcional, pero la discreción obligatoria, al menos de cara al público. ¿Flynn y Damita compartían todo? Crawford construyó su imperio no solo con talento, sino con conexiones estratégicas que incluían a su marido, el actor Franchot Ton, en el centro de un acuerdo poco convencional. Mientras estuvieron casados entre 1935 y 39, ambos mantenían relaciones paralelas que el otro no solo conocía sino que facilitaba activamente. Tone le presentaba productores y directores con los que Crawford pasaba fines de semana de trabajo, mientras ella hacía lo mismo con actrices emergentes que su esposo deseaba conocer. Era un intercambio profesional disfrazado de vida matrimonial. En las reuniones de la Metro-Goldwyn-Mayer, Crawford hablaba abiertamente con otras actrices sobre cómo manejar matrimonios modernos, aconsejando que las reglas tradicionales eran para secretarias, no para estrellas. Su affair con Clark Gable durante el rodaje de Dancing Lady ocurrió con Tone visitando el set regularmente, sonriendo para las cámaras y cenando con ambos después. Lo que parecía humillación era en realidad estrategia. Cada conexión que Crawford hacía, con el respaldo tácito de su esposo, la acercaba más al control total de su carrera. Cuando finalmente se divorciaron, Tone declaró a un periodista amigo que habían sido socios excelentes, una frase que decía más de lo que pretendía ocultar. El genio del cine mudo tenía una vida privada que sus fans jamás habrían tolerado si la prensa no hubiera estado en la nómina de los estudios. Su matrimonio con Paulette Goddard, nunca oficialmente confirmado ni negado, funcionaba bajo reglas que escandalizarían hasta a los círculos más liberales de Hollywood. Goddard mantenía relaciones con otros hombres de la industria, incluyendo productores y directores, mientras Chaplin hacía lo mismo con actrices considerablemente más jóvenes. Vivían en la misma propiedad pero con entradas separadas, y las noches rara vez las pasaban juntos. Durante la filmación de Modern Times, el equipo técnico se acostumbró a ver a Goddard llegar al set directamente desde reuniones nocturnas con ejecutivos del estudio, mientras Chaplin aparecía con distintas acompañantes que nunca duraban más de unas semanas. Lo que mantenía unida esta farsa era el beneficio mutuo. Él obtenía una leading lady que trabajaba gratis y generaba publicidad. Ella conseguía acceso al círculo más exclusivo de Hollywood sin depender únicamente de su talento. Cuando la relación terminó en 1942, Goddard ya había establecido suficientes conexiones para continuar su carrera sin Chaplin. Y él simplemente buscó otra joven actriz para repetir el patrón. El escándalo nunca llegó a los diarios porque ambos sabían demasiado de demasiada gente. El matrimonio de Stanwyck con el actor Robert Taylor fue uno de los secretos peor guardados de Hollywood, un arreglo orquestado por la Metro-Goldwyn-Mayer para proteger las carreras de ambos. Ella prefería la compañía de mujeres, él la de hombres, pero los estudios necesitaban que ambos parecieran heterosexuales impecables para el público estadounidense. Se casaron en 1939 en una ceremonia que Louis B. Mayer prácticamente dirigió como si fuera otra producción del estudio.
Vivían en la misma casa pero en alas opuestas. Y sus apariciones públicas juntos estaban cuidadosamente programadas y ensayadas. Stanwyck no ocultaba sus preferencias entre colegas cercanos, y durante el rodaje de Double Indemnity, varios miembros del equipo notaron su particular cercanía con ciertas actrices de reparto que visitaban su camerino con frecuencia sospechosa. Taylor, mientras tanto, mantenía relaciones discretas que Stanwyck cubría activamente, llegando incluso a organizar viajes de casa con amigos masculinos donde ella nunca estaba presente. El acuerdo funcionó durante 13 años, porque ambos entendían que Hollywood vendía fantasías, no realidades, y que sus carreras valían más que cualquier autenticidad personal. Cuando finalmente se divorciaron en 1952, la prensa habló de diferencias irreconciliables, una frase que en el código de Hollywood significaba que el contrato había expirado. Powell y su tercera esposa, la actriz Diana Lewis, mantuvieron uno de los matrimonios más estables de Hollywood, precisamente porque establecieron desde el inicio que la fidelidad era negociable. Lewis había sido bailarina y actriz menor, y entendía perfectamente que casarse con Powell era más una fusión corporativa que un romance de cuento de hadas. Él seguía obsesionado con su exprometida Carole Lombard incluso años después de su muerte, y Lewis no solo lo toleraba sino que permitía que mantuviera un santuario fotográfico de Lombard en su estudio privado. Durante las décadas de los 40 y 50, Powell mantuvo relaciones discretas con actrices más jóvenes, mientras Lewis desarrollaba sus propias amistades íntimas, principalmente con hombres del mundo financiero fuera de la industria del cine. En las cenas de Hollywood, ambos llegaban juntos, se separaban para socializar con quien quisieran, y se marchaban juntos al final de la noche, como si nada. El actor John Huston comentó una vez que Powell y Lewis habían descifrado el código del matrimonio hollywoodense: apariencias impecables en público, libertad total en privado y suficiente respeto mutuo para no avergonzar al otro. Su matrimonio duró hasta la muerte de Powell en 1984, más tiempo que la mayoría de las uniones verdaderas de Hollywood, probando que la honestidad privada podía sostener lo que el romance público no lograba. La actriz alemana llegó a Hollywood con una reputación que precedía sus películas, y nunca intentó esconderla realmente. Su matrimonio con Rudolf Sieber duró desde 1924 hasta la muerte de él en 1976, pero vivieron separados geográficamente durante la mayor parte de esas décadas. Sieber permanecía en Europa manejando los negocios de su esposa, mientras Dietrich coleccionaba amantes de ambos géneros en California, con una libertad que incluso para Hollywood resultaba escandalosa. Él lo sabía, ella sabía que él lo sabía, y a ninguno parecía importarle mientras el dinero siguiera fluyendo. Durante el rodaje de Morocco, Dietrich mantuvo simultáneamente relaciones con Gary Cooper, su coprotagonista, y con la diseñadora de vestuario, algo que el director Joseph von Sternberg conocía perfectamente y usaba para manipular las tensiones en pantalla. Sus fiestas en Bel Air se volvieron legendarias no por el alcohol o las drogas, sino por la variedad de invitados que desaparecían en distintas habitaciones con la anfitriona a lo largo de la noche. Sieber ocasionalmente visitaba desde Europa, asistía a estas reuniones con perfecta compostura y regresaba a París sin hacer comentario alguno. Para Dietrich, el matrimonio era un papel más que interpretar cuando las cámaras apuntaban, pero fuera de escena, dirigía su propia vida sin pedir permiso a nadie, incluyendo al hombre cuyo apellido llevaba. El galán británico construyó su imagen de caballero elegante mientras vivía una realidad que los estudios trabajaban tiempo extra para ocultar. Su matrimonio con la actriz Virginia Cherrill duró apenas un año, de 1934 a 35, pero fue suficiente para establecer un patrón que repetiría en sus siguientes 4 matrimonios. Grant dejaba claro desde el inicio que el matrimonio no significaba exclusividad y que sus esposas tenían la misma libertad que él se tomaba. Cherrill lo aceptó inicialmente pensando que era bluff, pero descubrió rápidamente que Grant hablaba completamente en serio cuando lo encontró cenando con otra mujer días después de la boda. Su convivencia con el actor Randolph Scott en una casa de playa de Malibú durante varios años generó rumores que los estudios combatían ferozmente con campañas publicitarias sobre sus romances femeninos. Grant nunca confirmó ni negó nada, simplemente seguía casándose y divorciándose, cada vez dejando más claro en los acuerdos prenupciales que la fidelidad no era parte del contrato. Para su cuarto matrimonio con Diane Cannon, en 1965,
ella firmó documentos donde explícitamente se establecía que ambos podían mantener relaciones fuera del matrimonio mientras fueran discretos. El único error de Grant fue pensar que todas sus esposas aceptarían este arreglo tan fácilmente como él lo proponía. La mayoría terminó hastiada, no por las infidelidades, sino por la frialdad con la que él las trataba como cláusulas contractuales en lugar de personas. La mujer considerada la más bella de Hollywood usó su apariencia como tarjeta de acceso, pero su inteligencia para negociar términos que pocas actrices se atrevían a exigir. Su segundo matrimonio, con el guionista Gene Markey, de 1939 a 1940, fue un acuerdo abierto, donde ambos mantenían relaciones paralelas que discutían abiertamente durante el desayuno. Lamar estaba obsesionada con la invención y la ciencia, pasando noches enteras en su laboratorio casero, y Markey usaba ese tiempo para sus propias aventuras. Cuando ella emergía con algún nuevo diseño, él regresaba de reuniones de guión, y cenaban juntos, como si nada. Lo que distinguía a Lamar de otras actrices en situaciones similares era su total falta de vergüenza o secretismo entre círculos íntimos. En cenas privadas con otros actores, hablaba sin filtros sobre cómo manejaba múltiples relaciones simultáneamente, ofreciendo consejos sobre cómo mantener a varios hombres interesados sin que ninguno exigiera exclusividad. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba en la tecnología que eventualmente llevaría al Wi-Fi, mantenía relaciones con varios oficiales militares de alto rango que le proporcionaban acceso a información y recursos que ningún laboratorio comercial le habría dado. Sus 6 matrimonios fallidos no fueron fracasos para ella, fueron contratos con fecha de expiración que cumplieron su propósito mientras duraron, y cuando dejaron de ser útiles, simplemente movió a la siguiente oportunidad. El actor británico era brutalmente honesto sobre su visión del matrimonio, tanto que sorprende que alguien aceptara casarse con él. Su matrimonio con Sasha Gabor entre 1949 y 54 fue una competencia de egos donde ambos presumían abiertamente sus conquistas externas. Sanders llegó a decirle a un periodista que había elegido a Gabor precisamente porque ella entendía que el matrimonio era una institución social, no una prisión romántica. Cenaban juntos, asistían a eventos juntos, y luego cada uno se marchaba con quien quisiera sin necesidad de explicaciones. Lo verdaderamente perturbador vino después, cuando Sanders se casó con Magda Gabor, la hermana mayor de su exesposa, en 1970. El matrimonio duró apenas 6 semanas, pero durante ese tiempo, Sanders admitió públicamente que había mantenido relaciones con ambas hermanas simultáneamente durante años. Las hermanas Gabor, lejos de escandalizarse, parecían encontrar la situación divertida, como si Sanders fuera una posesión que habían decidido compartir. Él describió su estilo de vida como honestidad continental, en contraste con la hipocresía puritana estadounidense. Y efectivamente, su franqueza era casi refrescante, comparada con las mentiras elaboradas que otros actores mantenían. Cuando Sanders terminó su vida en 1972, su nota decía que estaba aburrido, y conociendo cómo vivió, probablemente había agotado todas las variaciones posibles de relaciones no convencionales que Hollywood podía ofrecer. Bankhead nunca se molestó en casarse porque, según sus propias palabras, el matrimonio interferiría con mi agenda social. La actriz de teatro y cine mantenía simultáneamente relaciones con hombres y mujeres de la industria, y lo comentaba tan abiertamente en fiestas que los estudios tuvieron que asignarle permanentemente un agente de prensa cuyo único trabajo era controlar los daños. Durante los ensayos de cualquier producción, el elenco sabía que Bankhead eventualmente propondría algún encuentro privado a alguien. La única pregunta era quién sería el afortunado o afortunada esta vez. Su casa en Beverly Hills operaba prácticamente como un club privado, donde las reglas convencionales se dejaban en la puerta junto con los abrigos. Actores casados llegaban sin sus esposas, actrices llegaban con sus esposos pero se marchaban con otra persona, y Bankhead orquestaba todo desde su sofá con un vaso de bourbon en mano. Lo que hacía a Bankhead diferente no era solo su comportamiento, sino su completa indiferencia a las consecuencias. Cuando la Metro-Goldwyn-Mayer amenazó con no renovar su contrato por su reputación, ella simplemente se cambió al teatro donde tenía más libertad. No necesitaba matrimonios de conveniencia o acuerdos secretos, porque había decidido que su carrera podía sobrevivir sin el sello de aprobación de Hollywood, y tenía razón. Su legado no fue tanto sus películas, sino demostrar que una mujer podía vivir completamente en sus propios términos,
si estaba dispuesta a pagar el precio de la honestidad. El Hollywood dorado vendió fantasías de amor eterno mientras sus estrellas más brillantes reescribían las reglas del matrimonio detrás de puertas cerradas. Estos acuerdos abiertos, matrimonios de conveniencia y libertades negociadas no eran excepciones, eran el estándar entre quienes tenían suficiente poder para exigirlo. La diferencia entre entonces y ahora no es que las relaciones hayan cambiado, sino que ahora hay más cámaras y menos estudios pagando por mantener bocas cerradas. Si este vistazo detrás de la cortina dorada te dejó con ganas de más verdades incómodas sobre el Hollywood clásico, suscríbete porque apenas estamos arañando la superficie de lo que realmente pasaba cuando se apagaban las luces del estudio.